Capítulo 3. Quizás sea mejor que me explique. Nunca he hablado con nadie de esto, pero creo que ya va siendo hora. Podría decirse que Joe es, bueno, un ser más evolucionado que el resto de nosotros. Lo conocí hará poco más de 10 años, cuando descubrí que el novio con el que había estado 3 años y durante los cuales nunca pareció querer comprometerse, el doctor Michael Stein, se había casado con otra poco después de haber roto conmigo. Yo no lo sabía porque me había largado inmediatamente a la costa oeste para sanar mis heridas y tratar de empezar de nuevo. Dejé muy claro a mis amigos y a mi familia que no quería volver a oír el nombre de Michael ni saber nada de él nunca más. Unos años después, cuando ya pensaba que lo había superado por completo, volví a Nueva Jersey y en la cafetería del hospital tropecé con una versión de él más atractiva, con más éxito y mucho más aposentada. Aquella noche perdí la cabeza imaginando un reencuentro romántico antes de fijarme en el anillo de matrimonio en su mano izquierda. El mazazo definitivo fue descubrir que su esposa había sido una colega mía a la que jamás tuve especial cariño. El resumen de la historia es que cuando acabé mi turno aquella noche, bajé a la playa a llorar y me encontré con un hombre guapísimo montado en una Harley Davidson. Era Joe. Ah, y otra cosa. Joe resultó ser Dios. No es ninguna broma. Al principio yo tampoco me lo creí, pero es cierto. Hizo de todo para demostrármelo, incluyendo cambiarme la vida, enseñarme a ser feliz de nuevo y encontrar marido. Vamos, que hizo unos cuantos milagros. Me dijo que podía llamarle como quisiera y me sugirió una lista de nombres entre los que figuraban Fuerza Universal, Dios, Poder Supremo, Joe, y cosas por el estilo. Como soy lo que podría describirse como una víctima de la escuela católica, le dije que prefería llamarle simplemente Joe, porque sonaba mucho menos intimidante que los demás nombres. Él estuvo de acuerdo. Joe no hacía alarde de su poder en absoluto y eso me gustaba. De hecho, me enamoré un poco de él durante el tiempo que pasamos juntos, aunque todavía me da reparo admitirlo. Por aquel entonces, Joe me había comentado que se encontraba en una especie de misión, durante la cual debía pasar un poco de tiempo con cada persona del mundo, en lugar de dirigirse a las masas como había hecho durante su larga y triste historia. Esos días iba por ahí dando a cada individuo una serie de directrices que solo resultaban pertinentes para esa persona en concreto. La última noche que lo vi, yo había grabado mis directrices personales en un pequeño amuleto de oro que me regaló justo antes de marcharse. Años más tarde, cuando todavía era un bebé, mi hija Grace lo sacó de mi joyero. En un abrir y cerrar de ojos, lo echó al bater y tiró de la cadena en un momento en que se suponía que Jim debía de estar vigilándola. Me partió el corazón y Jim no entendía por qué me apenaba tanto por un amuleto de oro tan minúsculo. Como ya he dicho, nunca le había contado esto a nadie hasta hoy porque seguramente habrían pensado que alucinaba y me habrían encerrado. Jim seguía preguntándome por qué estaba tan disgustada, pero yo nunca se lo conté. Se ofreció a comprarme otro colgante, el que yo quisiera, pero que dejara de preocuparme por el que había perdido y no siguiera haciéndole sentir mal. Le dije que nunca podría reemplazarlo y así quedó la cosa. Ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Nunca pensé que vería a Joe de nuevo y al no tener ninguna prueba tangible de su existencia, comencé a creer que quizá lo había soñado todo. Joe siempre encontraba la forma de hacerme seguir el camino adecuado, y no podía creer que estuviera viendo de nuevo su precioso y sereno rostro. Estaba tan impresionante como siempre, alto y delgado, con algunas canas plateadas en el pelo antes de un negro azabache, que todavía llevaba elegantemente largo. Como la primera noche que lo vi, me tendió la mano, la acepté con timidez e inmediatamente sentí una sensación que solo puede describirse como de estar de nuevo en el hogar. Joe me besó dulcemente los dedos y me invadió una profunda alegría. De repente deseé que Joe me abrazara con sus poderosos brazos y me protegiera de todo lo que me hacía daño. Deseé fundirme con él, apoyar mi cabeza en su corazón y volver a oír las olas del océano como la noche en que nos conocimos, pero no me atrevía.
No tenía ni idea de si sería apropiado o no, así que decidí esperar y observar. Me quedé de pie con la mano felizmente acurrucada en la suya, esperando algún signo de que me revelara que todavía podía abrazarlo. Entonces recordé algo y por alguna extraña razón de todo lo que me oprimía en la vida, lo primero que le dije fue: ¿por qué no me has querido traer las gasas que te he pedido? ¡Ay, Christine!, exclamó, tras reír a mandíbula batiente sin dar muestras de enfado. Todavía tienes mucho miedo y desconfianza, ¿verdad? Bueno, tú también lo tendrías, me defendí, si vieras todas las enfermedades contagiosas con las que yo me encuentro a diario. Lo sé, admitió Joe, comprensivo, después de otra carcajada, pero tienes que olvidar todo eso. Yo sé qué pasará con esas cosas, incluso antes de que ocurran. Solo intentaba ahorrarte algo de tiempo y preocupación. Eso es todo. Sabía que Harry no tenía ninguno de esos. Ay, ¿cómo lo llamáis? Factores de riesgo, le asistí. Esos factores de riesgo. Ya, pero ¿cómo iba a saber yo que podía fiarme de ti? Le solté, me di cuenta de que había adoptado un tono defensivo, pero continué de todos modos. Estaba ahí tirada en el suelo, hablando a un montón de pies. Además, ahora tengo 2 hijos y no quiero llevarles nada a casa, ¿sabes? De acuerdo, concedió Joe. Haces bien en preocuparte. Me alegra ver que el instinto maternal que instalé en ti funciona bien. Por cierto, lo has hecho muy bien ahí adentro. En realidad me equivoqué, admití algo avergonzada. Se supone que antes de buscar el pulso hay que escuchar la respiración. Supongo que estaba un poco nerviosa. En el trabajo eso me habría hecho perder puntos. Joe levantó la vista hacia el cielo y me soltó la mano, y metió las suyas en los bolsillos de los vaqueros. Vaciló un instante y luego me miró de frente a los ojos. Tienes razón, dijo. Finalmente, que hayas salvado una vida ahí adentro no quiere decir que debas permitirte ninguna negligencia, ¿verdad? Hice una mueca, porque sabía dónde quería ir a parar. Nunca me ha gustado congratularme demasiado por nada. Por alguna razón, que sospecho que tiene que ver con mi educación en colegio religioso, siempre me he sentido mejor con las críticas que con los cumplidos. Tenía la sensación de que yo me lo iba a reprochar. En serio, Christine, dijo, sacando las 2 manos a la vez. ¿Nunca te cansas de vapulearte? Parece que no, reí. Se instaló entre nosotros un pesado silencio, como una cortina de terciopelo. Como siempre, Joe esperó a que yo decidiera qué más decir. ¿Qué más quería decir? Oh, Joe, acabé de estallar, sacudiendo la cabeza. Supongo que me siento fracasada. ¿Por salvar a un hombre ahí adentro? Inquirió con ternura, y no había ni el más mínimo indicio de sarcasmo en sus palabras. No, porque te he fallado, confesé, porque he vuelto a las andadas de la última vez que estuvimos juntos. Quiero decir que, ¿cuánta gente tiene el propio Dios como su mentor personal? Incluso con esa enorme ventaja he vuelto a sentirme miserable. Supongo que lo que más me pesa es que estoy avergonzada y ya está. Ya veo, dijo Joe, sin coincidir en discrepar. Solo ya veo. No le miré a la cara, no quería. En lugar de eso me centré en sus manos cálidas, suaves, de un tamaño desproporcionado, aunque supongo que necesario para sostener los problemas de la gente. Vi que una bandada de gorriones se posaba en el asfalto, justo detrás de él, y comenzaban a comer sin ceremonias de una bolsa de palomitas tiradas en el suelo. Aunque algunos de los gorriones estaban a solo unos centímetros de los pies de Joe, no parecían sentirse amenazados por su presencia y se dedicaban a lo suyo, sabiendo que podían bajar la guardia mientras estuvieran a su lado. Conocía la sensación. Hay algo más que necesito decir, murmuré suavemente. Joe esperó pacientemente a que descargara mis temores y preocupaciones, y la verdad no lo decepcioné. Las palabras comenzaron a brotar de mis labios con tanta rapidez que hasta olvidaba respirar. Eran cosas importantes y tenía que sacarlas antes de perder los nervios. Temo que te canses de ayudarme, comencé con voz trémula. De verdad, puse en práctica todos aquellos grandes principios que me enseñaste cuando todavía era soltera, pero después me casé con Jim y antes de darme cuenta llegaron los niños y de algún modo dejé esas importantes lecciones en el cajón y me olvidé de ellas hasta que al final ya ni siquiera me parecían reales. En ese punto tomé aire, pues lo necesitaba. Por eso tengo miedo de que te sientas defraudado e impaciente conmigo, concluí, porque soy una alumna muy lenta, ¿sabes?
Ya veo. Volvió a quedarse mudo, por si había algo que yo quisiera añadir a esa pequeña diatriba. Satisfecho al ver que no quedaba nada más, continuó. Me parece que la única que se muestra impaciente contigo eres tú misma, me dijo con una verdadera sinceridad. ¿Es que no te das cuenta? Se nota que no has hablado con mi marido y mis niños. Ya veo, no lo pilló. Christine, a tu capacidad de aprendizaje no le ocurre nada, me aseguró, sin hacer caso de mi último comentario. La iluminación espiritual no es ninguna carrera ni ningún concurso. En realidad, es mucho más fácil recordar cómo debes cuidar de ti misma y cómo puedes ser feliz cuando tú eres la única persona de la que debes preocuparte. Cuando además de todo eso tienes una familia. La cosa es mucho más complicada. ¿No te das cuenta? Cumpliste muy bien con esos principios mientras eras soltera, pero luego te pasó a un nivel con un reto ligeramente superior. Debes verlo como un aumento de categoría. Me sentí como si me acabaran de quitar 100 kilos de encima. Debí haber sabido que no encontraría castigos ni críticas en Joe. Era una criatura buena y llena de amor, y me parecía que su principal prioridad era siempre hacerme sentir mejor. ¿Entendéis ahora por qué me enamoro de este hombre cada vez que lo veo? ¿Dónde se encuentra, compasión, comprensión y amor verdadero? ¿Cómo podría haber alguien que no amara a este hombre? Todo el amor es perfecto, afirmó Joe. Recordé que podía leerme el pensamiento. Cuando nos conocimos, eso me sacaba de quicio, pero esta vez no me molestó. Supongo que eso era una muestra de progreso por mi parte. Estoy muy asustada, Joe, me oí decir, y sin previo aviso rompí a sollozar y las lágrimas empezaron a resbalar por mi rostro. Siento haber metido la pata tantas veces. Tienes razón, claro. Yo soy la que se impacienta y se frustra, y no solo conmigo misma. A veces me agobio y me enfado con los niños y me siento muy culpable, dije, conteniendo las lágrimas. Quiero mucho a Joe y a Grace, ¿sabes? Pero tengo miedo de que a ellos no lo sepan porque siempre estoy tensa, cansada y ajetreada. Todo irá bien, Christine, me dijo, con una enorme confianza, sonriendo afablemente. Entonces me sorprendió porque me acercó a él. Yo disfruté el instante y respiré la esencia familiar de aquel hombre como si lo hubiera estado ansiando, y de hecho así había sido. Como los pequeños gorriones que tenían a los pies, me relajé por completo ante la presencia tranquilizadora de Joe. Confía en mí, ¿vale? Le oí susurrarme al oído. Entonces sentí que algo me oprimía la boca del estómago. Era cálido, sobrenatural y maravilloso a la vez. Además, arañó la puerta que daba a mis recuerdos hasta que rememoré la última vez que lo había sentido. Era una sensación únicamente atribuible a Joe. Dejé que los antiguos sentimientos renacieran y me hicieran sentir de nuevo guapa, tranquila y viva. No pude evitar pensar si aquel exquisito efluvio de emociones y sentimentalismo que estaba liberando podía constituir una posible infidelidad por mi parte. ¿Estaba siendo adúltera? No paraba de preguntármelo. ¿Puedes parar de sentirte culpable, por favor? Oí que me decía Joe. Me reí. Escucha, dije, levantando la cabeza para mirar su bello rostro. Me muero de ganas de preguntarte algo. Pregunta, me invitó. Es sobre aquel guiño que me hiciste hace 10 años. ¿Sabes de qué hablo? Se tomó su tiempo y reflexionó un momento. ¿Te refieres a la noche que conociste a Jim y os largaste en su Harley? Sí, eso es, reconocí con entusiasmo. Nos paramos en el semáforo en rojo y yo miré fijamente la medalla que Jim llevaba en el cuello. Entonces supe que él era el hombre que debía elegir. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, es que siempre me he preguntado si no me equivoqué aquel día. Confesé y advertí que había sonado algo sumisa. Odiaba ponerme tan sensible e insegura. ¿Por qué? Preguntó Joe, sin hacer caso de mi repentina inseguridad. Ahora fui yo la que vaciló antes de contestar. Bueno, yo pensé que tú me dabas tu aprobación, ya sabes. Pensé que me estabas diciendo que Jim Maguire era el hombre adecuado para mí. Ya sabes, mi alma gemela y todas esas cosas. ¿Estaba en lo cierto? Quizá, respondió Joe dibujando una sonrisa. Bueno, pues creo que a lo mejor te equivocaste. Barrunté inexpresivamente. Fue todo lo que dijo con cara de sorpresa. De nuevo las lágrimas se me agolparon en los ojos, pidiendo ser liberadas.
10 años de dudas, decepción y rabia en mi matrimonio quedaron instantáneamente licuados y corrieron mejillas abajo. Lo que me salió por la boca después me sorprendió tanto como a Joe. Ya no quiero a mi marido, balbuceé. Y te he rezado durante estos 10 años para que me ayudaras de algún modo, pero nunca me hiciste caso. No me escuchabas, ¿verdad? Joe pareció algo dolido y me sentí inmediatamente arrepentida por haber sido tan dura con él. Hasta ese preciso momento no me había dado cuenta de que había estado acarreando un terrible rencor contra Joe y contra mi marido, los dos hombres más importantes de mi vida. Pero ya no había vuelta atrás, había dicho lo que tanto había temido decir durante todo aquel tiempo y no había manera de retroceder, y en realidad tampoco quería. ¿De verdad piensas eso, Christine?, preguntó Joe con calma. Después de todo lo que te he enseñado, ¿todavía piensas que no estaba contigo? Por primera vez. No esperó a que le contestara. Yo estaba y tú lo sabes, insistió. Siempre estuve a tu lado. Si no te importa que te lo diga, pero tú estabas tan ocupada en tu universo que ni siquiera me viste. Eso tenía toda la pinta de ser cierto, pero no estaba dispuesta a admitir mi culpabilidad tan pronto. Así que me quedé allí de pie, respirando ruidosamente, lloriqueando y gruñendo sin decir una palabra. Quería volver a estar segura de su amor por mí. Estuve ahí el día de tu boda, continuó Joe. Y sé que entonces lo sabías. ¿O me equivoco? Muy bien, sí, de ese día sí me acuerdo, coincidí. Ese día noté tu presencia. Y también estuve ahí cuando diste a luz al pequeño Joy. Y 2 años más tarde a Grace, añadió. Pues no lo parecía, dije, poniendo morros. Esas 2 fueron las ocasiones en las que convencí de que no me escuchabas. ¿Cómo no iba a escucharte? Rió. Recuerdo que gritabas mi nombre con todas tus fuerzas. Aunque me sentí un poco avergonzada, todavía necesitaba más pruebas como siempre. Vale, muy bien. Sí que estabas, cedí. Pero ¿y el dinero? ¿Y mis dolores de espalda? ¿Y mis juanetes? ¿Y mi fatiga crónica? Y encima tengo que ir a ese odioso trabajo para sobrevivir. ¿Qué pasa con todo eso, eh? Joe se quedó mudo tanto rato que me pregunté si me había pasado de la raya. Sin embargo, justo cuando iba a disculparme me abrazó entre sus brazos fuertes y tiernos. Me sorprendió lo poco que me costaba pasar de ser una adulta enfadada y acusadora a ser una niña asustada y confusa que necesitaba consuelo. Tu actual estilo de vida quizá requiera que trabajes en el hospital una temporada, susurró suavemente en mi oído, pero no tienes que sentirte desgraciada por eso. Por supuesto, tenía razón, pero no sabía cómo encajar un trabajo que erosionaba lentamente mi espíritu, altruista o lo que quedaba de él. Además, en aquel momento era demasiado inestable para pensar con claridad. Solo quería consuelo y esperaba que Joe lo entendiera. No me decepcionó. Antes de que yo pudiera volver a la carga con más acusaciones de negligencia, Joe volvió a acercarme a él con un gesto protector. Apoyé la cabeza en su pecho y él me acarició el pelo con ternura, consiguiendo que volviera a sentirme como una niña pequeña. Pensaba que todo esto ya lo habíamos solucionado hace 10 años, dijo y suspiró. Pero supongo que un pequeño refuerzo no te vendrá mal. Entonces me abrazó aún más fuerte. Deja que te cuente algo de lo que he presenciado de tu vida durante estos 10 años, sugirió, y luego decides si te he estado escuchando o no, ¿vale? Asentí en silencio y empezó a recitar con voz profunda toda una letanía de sucesos, algunos de los cuales ni siquiera yo habría podido recordar con precisión. Me avergonzó cuando mencionó que yo había estado marcando en secreto las botellas de whisky durante años para saber cuánto bebía Jim en una noche. Me habló de las depresiones posparto que sufrí las 2 veces que di a luz y de cómo las había ocultado a mi marido y a mis compañeros de trabajo. Sabía que una noche me había puesto el abrigo y me había ido de casa porque los niños me estaban volviendo loca, pero me recordó que simplemente me había quedado bajo la ventana y que los había estado observando, llorando en silencio entre los setos cubiertos de nieve. Él comprendía que aquella noche ya había llegado al límite y me felicitó por haberme tomado un descanso, en lugar de decir algo o hacer algo que tal vez después hubiera lamentado. Como si aquello no bastara, yo continué explicándome que me sentía celosa de mi propia hija. Abrí la boca para protestar, pero me callé porque sabía que estaba en lo cierto. Me dijo que aunque yo solo quería lo mejor para Grace,
También envidiaba las oportunidades de las que ella dispondría y con las cuales yo jamás había contado. A diferencia de las generaciones de mujeres que le había predecido, la vida de Grace estaría llena de posibilidades sin limitaciones debido a su sexo. Tanta sinceridad me estaba provocando dolor de cabeza, pero yo no paraba. Pasó a hablarme del trabajo y me hizo ver que me sentía inferior por ser una simple enfermera de planta. Él sabía perfectamente que deseaba trabajar en UCI, en quirófano, o en alguna unidad de alta tecnología que mereciera más respeto. Ni siquiera intenté contradecirle. Después me habló de las veces que había renunciado a ir a la playa porque no soportaba verme a mí misma en bañador. Y qué es lo peor, estaba enterado de que no había vuelto a ir al club a escuchar a Jim y a su banda porque temía que sus jóvenes admiradoras se preguntaran qué había visto Jim Maguire en mí, el adefesio estropeado y obeso de su esposa. Entonces Joe sacó la artillería pesada y comenzó a repasar mi matrimonio. Me dijo que estaba resentida con el talento artístico de Jim porque estaba convencida de que yo no tenía ningún don similar. Joe sostenía que yo, además de envidiar el talento de mi marido, envidiaba que disfrutara tanto de su trabajo, mientras que yo cada día debía realizar un gran esfuerzo para cumplir con mi turno en el hospital. Me maravillaba el hecho de que el tono de Joe no detonara el menor atisbo de reproche mientras enumeraba todos esos defectos de mi carácter. De hecho, notaba que de él no emanaba más que puro amor, comprensión y hasta compasión. Finalmente Joe mencionó un último resentimiento que yo ni siquiera me había atrevido a expresar con palabras. No pude reprimir una mueca de dolor al oírle decir que me asustaba que los niños quisieran más a su padre que a mí. Esa última declaración me impresionó realmente, y no solo porque fuera cierta, sino porque era la observación más dolorosa que yo me había hecho jamás. Mis hijos son lo más importante del mundo para mí. Sin embargo, todo el tiempo que paso lejos de los niños hace que sienta que estoy perdiendo la conexión con ellos. Eso es precisamente lo que me aterra. La cuestión es que, a causa de nuestros horarios disparatados, Jim puede pasar más horas con ellos, mientras que yo gasto mi energía en el único trabajo que en realidad nos mantiene a todos. Aunque para ser justos, debo admitir que Jim suele ser mucho más divertido que yo y también acostumbra a estar de mejor humor. Debería haber sabido que no podría ocultar a Joe esos dolorosos sentimientos. A pesar de mis protestas, había logrado penetrar en lo más profundo de mi ser y me había arrancado mis más oscuros secretos. Me sorprendió darme cuenta de que compartir todos esos miedos privados y ocultos con otra persona había hecho que empezaran a ser menos importantes. De repente me sentía mucho mejor. Yo había creado un entorno seguro para que pudiera sincerarme conmigo misma. De alguna manera había dado voz a todos mis fallos y a todo mi resentimiento, a todas las palabras irritadas que nunca había pronunciado y que todavía tenía atragantadas, a todas las dagas que permanecían clavadas en mi corazón por las duras palabras de Jim y yo a veces intercambiamos. Cuando hubo terminado, yo me abrazó en silencio y me acarició el pelo. No pasa nada, me tranquilizó. Todo mejorará, Christine, te lo prometo. Pero es que es desesperante, sollocé con la cabeza apoyada en su hombro. Es demasiado, Joe. Tengo que cambiar demasiadas cosas. No creo que pueda. Claro que puedes, refutó él, riendo. Una chispa de irritación se me encendió en el estómago cuando dijo aquello. No tenía ninguna gracia, me sentía abrumada ante la inmensidad de los retos que me esperaban y apenas confiaba en mi incapacidad de arreglar todos los fallos que él me había enumerado. Ya veo que todavía estamos un poco susceptibles, dijo Joe con dulzura. No puedo, Joe, afirmé rotundamente, levantando la cabeza para mirarle de frente. Todavía lucho contra los mismos 3 problemas contra los que he luchado toda mi vida, pero en mayor escala. Mis relaciones, mi trabajo y mi peso. Son todavía los 3 mayores obstáculos para alcanzar la felicidad y todo indica que no soy capaz de superarlos, ni siquiera sé por dónde empezar. Quizá superarlos no sea lo mejor, sugirió Contacto. Quizá aceptarlos tal como son sea un buen principio, continuó, y a partir de ahí intenta hacer cosas que te ayuden a cambiar. Entonces me separé bruscamente de él, a pesar de que todavía no sé muy bien por qué. Joe, ahora mismo todo esto es demasiado, ¿vale? Espeté.
Estoy cansada, soy demasiado sensible y tengo que hacer 1.000.000 de cosas en las próximas 2 horas. No, no puedo quedarme sentada y aceptar las cosas tal como son. Joe pareció herido por un instante, pero no tardó en recuperarse. Si me lo permites, comenzó educadamente, no me parece que hayas empleado toda esa sensibilidad haciéndole el boca a boca al viejo Harry. Bueno, no, dije lentamente, ordenando las ideas para defenderme. ¿Qué esperabas? Soy una profesional. Ah, claro, dijo asintiendo, una profesional. Se produjo un silencio tenso y ya no supe qué decir. Sabía que mi reacción había sido excesiva y que había actuado mal, pero necesitaba desesperadamente que me escucharan y me comprendieran, y aquella había sido la primera oportunidad que se me había presentado en mucho tiempo. Me maravillaba el ver que por testaruda que me mostrara con él, yo nunca se ofendía. Cuánto deseaba ser como él. Sabía que tenía que volver a casa a despertar a los niños para ir al fútbol y prepararles el desayuno, pero no quería dejar las cosas en un punto tan doloroso como aquel. Supongo que Joe debió de leerme el pensamiento otra vez porque me arrebató las llaves con dulzura y me abrió la puerta del coche. Oye, ¿todavía tienes aquel pequeño amuleto que te regalé?, preguntó resplandeciente. Ya sabes, el que llevaba grabadas tus 6 directrices. No, confesé con el corazón en un puño. Lo siento. Pero no, Grace lo tiró al váter cuando tenía 2 años. No pareció entristecerse. ¿Por casualidad te acuerdas de cuál era el número 3? Me preguntó, aunque yo no estaba segura de si era una pregunta trampa o una petición sincera. La número 3, repetí haciendo un tiempo. Era esa que decía algo de reducir el ego, ¿no? No, respondió, sacudiendo la cabeza. De repente parecía mucho más animado, atormentándome con acertijos como solía hacer en los viejos tiempos. Bueno, rogué, sonriendo sumisamente, no me tengas en vilo. Cuida de tu persona ante todo y sobre todo, enunció. Eso es lo que decía. Esperé una explicación más extensa, puesto que la experiencia me había enseñado que ésta no iba a tardar en llegar. Sin embargo, lo que dijo después me dejó sin aliento. ¿No lo ves, Christine?, insistió Joe con evidente sinceridad. No has dejado de querer a tu marido, es a ti a la que has dejado de querer. Esas palabras me golpearon el alma como una bola de demolición e hicieron añicos todas mis teorías y mis anteriores convicciones. ¿Sería cierto? Todavía había esperanza de salvar mi matrimonio y, lo que era más importante, ¿era yo la única que tenía la clave para hacerlo? Cerró los ojos y volví a regañadientes al presente. Joe seguía sujetando la puerta del coche y me invitaba a subir. Como en un trance me senté en el asiento del conductor con la sensación de no tener ni un solo hueso en el cuerpo. A cámara lenta introduje la llave en el contacto y Joe se inclinó hacia mí. Enamórate de ti misma, Christine, susurró, y verás cómo todo vuelve a su cauce. Y digo todo. Sin saber muy bien cómo, me encontré saliendo del aparcamiento y en dirección a casa. Me sentía muy alterada. Lo único que pude musitar mientras el coche avanzaba hacia el este, hacia el sol naciente de agosto, fue un profundo y prolongado «guau».